Hoy vamos a leer el capítulo 10 de 2 Corintios, que como característica de los últimos 4 libros, de los últimos 4 capítulos de 2 Corintios, Pablo dedica bastante lugar en el escrito para defender su ministerio. Pablo tenía algunos detractores que venían procedentes de creyentes, o por lo menos supuestos creyentes. Tenía distintos adversarios. Primero los judíos, los que no querían aceptar el evangelio. Esos eran los más peligrosos, porque inclusive lo querían matar. Y porque decían que era un traidor, porque antes estaba en esa postura él, y ahora se había transformado en un seguidor de Cristo, cuando antes fue perseguidor de la iglesia. Esos eran los más acérrimos. Después tenía los judíos que se habían convertido, pero que decían y argumentaban que la obra de Cristo tenía que ser acompañada, no se podía dejar los ritos y las cosas que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Entonces, esos eran otros de los que tenía que luchar y argumentar constantemente, pelear, digamos, en el sentido, entre comillas, pelear. Tenía siempre altercados el apóstol Pablo. Después tenía los griegos con sus costumbres, con sus filosofías, que también lo perseguían, y otros también que eran pro romanos, que detestaban cualquier cosa que se opusiese al César, que era como el dios de los romanos. Por lo menos era la exigencia del César. Vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando. Vamos a ir a leer los primeros 6 versículos y los vamos a ir comentando versículo por versículo, como es la temática de este estudio, ¿no es cierto? Este es un estudio de versículo por versículo. Cuando estudiamos por tema es un estudio sistemático, que lo buscamos en otras partes. Cuando queremos analizar, esto vendría a ser un comentario bíblico. Ustedes, cuando en la biblioteca dice el comentario, es un libro que agarra la Biblia, desde el primer capítulo, versículo, comenta la Escritura. Cuando dice teología sistemática, toma temas de la Biblia y los analiza por temas: la fe, la santidad, el poder, el Espíritu Santo. Entonces, esa es otra manera de estudiar la Biblia. Por lo menos son las dos más fundamentales. Después hay otras. Leemos entonces, 2 Corintios 10:1. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder, resueltamente contra algunos que no tienen, como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Analizamos el versículo primero. Pablo dice, por la mansedumbre y ternura de Jesucristo. ¿Qué se le está achacando al apóstol Pablo? Como se ve más adelante, a ver dónde lo dice. En el versículo 10, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Qué quiere decir? Que
el apóstol Pablo está argumentando ahí que ¿qué decían algunos corintios? ¿Qué decían? Decían que Pablo era muy enérgico en las cartas y era algo muy suave, muy humilde entre ellos. Cuando estaba presente era como que se achicaba, digamos. Decían así, era un concepto así. Y Pablo usa la ironía en este capítulo en varias oportunidades. Y entonces un poco la manifiesta, porque dice, pues si yo soy ciertamente humilde entre vosotros, responde a la mansedumbre y ternura de Cristo. Hay un concepto hoy que la persona poderosa y fuerte en nuestra sociedad es aquel que se impone, que tiene presencia, que tiene poder, que tiene autoridad, que viene avasallante, una postura avasallante, de fortaleza, que muestra que tiene condiciones, valores, fuerza, vigor, poder. Esa es la imagen que se quiere ver de una persona. Por ejemplo, lo que se exige al presidente y cosas así. Por supuesto que hay condiciones que tiene que tener un primer magistrado, pero hablando para los creyentes, el apóstol Pablo le dice, ciertamente soy humilde entre vosotros. ¿Por qué? Porque el Señor me mostró la mansedumbre y la ternura de Cristo. La firmeza no va en contra de cómo debemos actuar. Un creyente tiene que ser manso. Una persona mansa es una persona que es dúctil a la voluntad de Dios. La mansedumbre no es falta de carácter, sino una persona maleable a la voluntad de Dios. Y la ternura de Cristo. El Señor Jesucristo trató aún a los pecadores con una total condescendencia. No van a ver al Señor. El Señor se enojó una vez en el templo, pero se enojó porque habían transformado el templo, que era un lugar donde no tenía incidencia ningún aspecto económico, se había traducido en un mercado, donde todos negociaban y comerciaban con la fe. Y él se enojó. Pero fue la única vez que se lo ve enojado al Señor. A pesar de que le decían de todo y lo agredían y lo perseguían, muchas veces el Señor se fue entre medio de ellos porque no era su hora. El Señor no pasó entre ellos muchas veces y no lo pudieron tocar porque dice la Escritura que no era su hora. Pero el Señor Jesucristo, aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón. Ellos querían ver un apóstol avasallante, que se imponía, duro. Dice, bueno, sí, puedo serlo. No es que no puedo serlo, pero el Señor me mostró que tengo que mostrar la mansedumbre y la ternura de Cristo. Dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder. Dice, cuando esté presente entre vosotros, de nuevo, porque ya había estado, y dice, resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. ¿Qué dice? Ustedes saben que hay un concepto, la palabra, de acuerdo al contexto, puede revestir dos cosas. Uno es la carne, es la humanidad. Y otra es la carne, porque en vez de vivir de acuerdo al espíritu, vivimos de acuerdo a la carne, con sus necesidades, sus gustos. O sea que la Biblia plantea una de las grandes luchas que tiene un cristiano, es la lucha que tiene en su interior de la carne y el espíritu. El espíritu busca las cosas altruistas, la carne busca lo placentero, y está bien que la carne, por ejemplo, si quiera descansar, pero ese espíritu altruista que nos impone la presencia de Dios hace que muchas veces por encima del justificado descanso esté nuestra responsabilidad y nuestra obligación. Eso pesa, el espíritu nos saca un plus de nuestras fuerzas.
y podemos nosotros, siempre me hace acordar esa mamá que cuando vino el tsunami, una de las, no sé, estuvo durante una noche aferrada a un árbol con sus 2 chicos en su brazo, algo imposible de lograr porque el brazo llega un momento que se cansa. Sin embargo, su afán de salvar a sus hijos hizo que sacara fuerzas de donde no había. ¿No es cierto? Entonces el apóstol le da a decir, ustedes nos tienen como si anduviésemos en la carne, para satisfacer los deseos de la carne. El apóstol Pablo va a decir, yo con todas las cosas que podría tener en el mundo, ¿ustedes creen que si yo me gustaría satisfacer la carne, estaría acá perseguido, maltratado, escapándome de un lado al otro por predicar el evangelio? ¿Ustedes creen si no considerara que eso es valioso, trascendente y que ha impactado en mi vida? ¿Ustedes creen? Estaría gozando de los beneficios de mi capacidad, de mi conocimiento, de mi buena fortuna familiar. Pero no lo está porque dice, todo lo he refutado como pérdida por el eminente conocimiento de Cristo. Dice, pues aunque andamos en la carne, vivimos, somos humanos, quiere decir, estamos en la carne, es una condición con que Dios nos creó. No se puede, hay los gnósticos decían que lo elevado del hombre era el espíritu y la carne era bajeza, por eso de ahí viene la doctrina que se usó en los monjes, que por ejemplo para resaltar el espíritu había que maltratar el cuerpo, entonces caminaban arrodillados arriba de arroz, tenían un látigo y ellos mismos se laceraban la espalda, pensando que eso les daba un vigor, una esencia mejor espiritualmente hablando. Es un concepto este. La carne sirve para nada, es una porquería, lo que sirve es el espíritu. Y no, porque somos un ser integral. Lo importante es que no la carne se tome superioridad sobre el espíritu, sino que el que gobierne nuestra vida sea el Espíritu Santo, mostrándole a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y que debemos hacer la voluntad de Dios. Y encauzar las cosas de la carne bajo ese criterio y ese dominio tan importante. Después vamos a ver un texto que también habla claramente de esto. Así que aunque no andamos en la carne, hermanos, esto es aplicable a todos nosotros, aunque andamos en la carne, no militamos, no luchamos, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Ese es el objetivo del cristiano. Dice en el versículo 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son de nuestra carne, de nuestra humanidad, sino poderosas en Dios. ¿En qué son poderosas? En nuestra fe, en nuestra confianza, en nuestra espiritualidad. No, son poderosas en Dios, cuando están en Dios, para destrucción de fortalezas. Algo que se nos ponga delante. Quiere decir, para destruir aquellas cosas que hace la carne, para ponernos obstáculos. Acá está diciendo, tratando esto de derribando argumentos, porque venían al apóstol Pablo llenos de argumentos, que no eran los argumentos de Dios, eran sus argumentos. Entonces, cuando hay un cristiano que quiere militar según el espíritu, lo va a hacer y va a derribar muros y va a presentar, va a derribar argumentos porque conoce lo que Dios, la voluntad de Dios, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo aquel que dice, obedece al susurro de Satanás. El día que comiere de este árbol seréis como Dios. Esa simiente quedó permanentemente en el hombre. Y muchas personas dicen, ¿qué me importa lo que diga Dios? Yo tengo mi pensamiento.
Cuando uno le predica el Evangelio, dice, yo tengo mi manera de ser. No, no son no nos agravian diciendo cosas groseras, pero sí nos dicen, yo tengo mi manera de pensar. Eso es una altivez de espíritu. Decirle a Dios, yo tengo mi manera de pensar, es una altivez. Porque un ser creado, finito y chiquitito, que le diga a Dios, mira, lo que vos pienses, bueno, no me interesa. Yo tengo mi manera de pensar. Es una manera de altivez. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que dice el apóstol? Yo llevo cautivo mis pensamientos. No es que no tengo pensamientos. El cristiano no es que alguien que no piensa, sino que sujeta sus pensamientos al pensamiento de Dios. Pensar que el cristiano es un robot, un autómata que hace todas las cosas. No, el Señor no nos hizo así. Y hay a veces en la vida espiritual que hay dudas, y hay incertidumbres, y hay preguntas que le hacemos al Señor. Si las hacemos dentro de los cánones correctos, el Señor está deseoso de que podamos entender cuáles son sus propósitos. Pero siempre y cuando llevemos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir? Señor, yo tengo mis pensamientos, y es muy bueno que los tengamos, pero los quiero llevar a tu obediencia. Que esos pensamientos me conduzcan a obedecerte a ti, que te pueda interpretar a ti cuál es tu voluntad. No quiero hacer mis pensamientos, o sí hacer mis pensamientos siempre y cuando estén de acuerdo a lo que son tus pensamientos. Dice, versículo 6, un texto que es difícil de entender en cualquier versión, porque está expresado de una manera, pero vamos a decir lo que creemos, y hay una gran, entre los escritores estudiosos de griego, opinan lo mismo. Estando prontos para castigar toda desobediencia y cuando vuestra obediencia sea perfecta. Acá tenemos que ver que había dos grupos en Corinto. Estaban los creyentes que eran fieles, que no discutían al apóstol, que estaban dispuestos a obedecer, a creer, a confiar. Estaban seguros de lo que estaban recibiendo, que era de parte de Dios, y estaban aquellos que resistían el apostolado de Pablo, resistían sus enseñanzas. Entonces el apóstol le dice que estamos prontos para castigar toda desobediencia. ¿Cuándo vamos a estar dispuestos a castigar toda desobediencia? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Quiere decir, si todos piensan de la misma manera en contra mío, ¿qué voy a tener que sancionar? No voy a sancionar a todos, no voy a tratar de discutir con todos. Ahora, ustedes, los que están seguros de mi ministerio, de lo que están recibiendo es palabra de Dios, ¿ustedes están seguros? Bueno, la obediencia de ustedes va a ser entonces que yo tenga autoridad delante de ustedes para poder corregir a aquellos que no reconocen mi autoridad. Dice en el versículo 7, miráis las cosas según la apariencia. Muy propio de nosotros, porque no tenemos la posibilidad de penetrar en el pensamiento del otro. Y menos mal que no podemos. Haríamos cada desastre, ¿no? El Señor sí tiene la posibilidad de entrar en nuestro pensamiento. Y dice la Escritura que conoce más de nosotros que nosotros mismos. Él conoce las cosas antes que nosotros las hagamos. Conoce las intenciones del corazón, como dice en el Nuevo Testamento. Por eso el Señor dice, no mira su apariencia. Algo parecido fue cuando eligió el Señor a David, ¿no? No miréis su apariencia. El que elige el Señor, lo elige. El Señor no mira el rostro, ni las cualidades. No, el Señor eligió a un Moisés tartamudo para dirigir al pueblo de Israel. A Pablo, que estaba con las
secuelas de su encuentro con el camino a Damasco. O sea que muchos hombres de Dios tuvieron que soportar una deficiencia o alguna impronta negativa en su personalidad, porque el Señor quería mostrar que no eran ellos los que conducían al pueblo, que era Él. Moisés, tú condujiste el pueblo porque yo te di la gracia, la bendición de que te capacité para que lo puedas hacer. Y Pablo también lo reconoce muchas veces, no soy yo, sino la gracia de Dios en mí, dice. Dice, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, también nosotros somos de Cristo. Había estos decían, nosotros somos de Cristo. Ahora, nosotros somos de Cristo y los otros no son de Cristo. ¿Quién soy yo para decir quién es de Cristo y quién no lo es? El apóstol acá, miren cómo lo dice. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, miren si el apóstol podía tener autoridad de decir quién era o quién no era, pero él se da cuenta que él no tiene autoridad para decidir esas cosas. También nosotros somos de Cristo, porque usted recuerda en el pasaje cuando dice, nosotros somos de Apolos. Uno decía, nosotros somos de Pablo, decían otros. Y otros decían, nosotros somos de Cristo. Ah, bueno, en realidad los que estaban acertados eran los que decían que eran de Cristo. No, porque decir de Cristo era un orgullo. Ellos creían que ellos eran de Cristo, los otros no. Y a veces nos pasa como creyentes. Nosotros tenemos la doctrina, nosotros somos estudiosos, nosotros estamos preparados, nosotros tenemos capacidad, nosotros tenemos una tradición que venimos de hace años de creyentes. Yo tengo 50 años de creyente. ¿Cómo me va a decir a mí? Oh, si tengo 50 años de creyente. Y que el otro, el que se convirtió hace 3 días, no es un hijo de Dios. Ustedes solos tienen la verdad revelada. Y el apóstol le dice, ¿ustedes creen que los demás no son hijos de Dios? ¿Que no son de Cristo? Dice, porque aunque me gloríe, algo más todavía de nuestra autoridad, la cual nos dio el Señor para edificación. Dice el apóstol, si tengo alguna autoridad, me la dio el Señor, no es mía. Y esta autoridad que el Señor me dio para edificar, no para destruir. En esto no me voy a avergonzar. Hermanos, el Señor nos dio para construir, no para destruir. Cuando usted ve un hermano que usa la Biblia para destruir, es porque no está haciendo la voluntad de Dios. Mire, la Biblia la han usado para todas las cosas, ¿no? Inclusive algunos que están de acuerdo con la homosexualidad dicen que la Biblia lo aprueba. No sé dónde lo encuentra, pero dice que la Biblia lo aprueba. Usar la Biblia para decir lo que cada uno quiere. A través de la historia de la Iglesia, los hombres han usado la Biblia para decir cualquier cosa y para justificar cualquier cosa. Eso no quiere decir que el Señor lo apruebe. Ahora, dice, hay una regla que es fundamental. Cuando usted ve que alguien, por conocimiento, según el conocimiento que da la Biblia, dice que o está tomando una actitud de destrucción, es porque hay algo raro. Porque el Señor nos dio autoridad, nos dio la oportunidad de edificar, no de destruir. El Evangelio nunca destruye, sino edifica. Por eso compara la iglesia con una edificación. Una edificación que no para, siempre crece, siempre crece, siempre crece. No hay límite para el crecimiento, porque Dios es un Dios de crecimiento, no de destrucción. Él no quiere destruir. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento, no quiero la muerte del impío.
no las quiero. En el Nuevo Testamento lo dice, el Señor no demora no tiene por tardanza su venida, sino que es paciente y misericordioso, deseando que nadie perezca. Dice, para que no parezca que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad, versículo 10, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Ellos querían tener un apóstol a la medida de su idea. Y el apóstol le dice, miren, yo escribo las cartas, pero las cartas, tal vez Pablo todavía no tenía dimensión de que esas cartas que él había escrito iban a quedar grabadas como palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice, la palabra de Dios es autoritativa. Sí, mis palabras no, pero la palabra de Dios sí es autoritativa. Sí. Ahora, ¿cuál es la forma de presentar la palabra de Dios? Ustedes tienen que ver a mí, que parezco débil, pero no es Pablo, es la palabra de Dios la que debe ser fuerte, no Pablo. Mi presencia es débil porque estoy encorvado, porque tengo como los ojos como todos como vidriosos y heridos por el encuentro con el Señor en el camino a Damasco, con el gran resplandor que lo encegueció, que a veces me tienen que ayudar a escribir porque no puedo leer ni las letras grandes, como dice en otra oportunidad Pablo. ¿Ustedes creen que porque tengo una presencia no de ese estereotipo del gladiador romano o del deportista griego, porque no tengo esa efigie o no tengo esa prestancia que puede tener otro, estoy desubicado o estoy inhabilitado para dar la palabra de Dios? Esto tenga en cuenta tal persona, versículo 11, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Lo que por carta se dice, porque no se está, se hace en la presencia. Ustedes quieren ver hacer, ahora que estoy presencial me van a ver hacer. Pero no lo que ustedes quieren que yo haga, sino lo que Dios quiere que haga. Ustedes me van a hacer, me van a ver presencialmente lo que quiere que Dios haga. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos. No nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos. Un creyente no se debe comparar con otro. Se debe medir con su propio crecimiento. Eso es un aspecto. Pero acá dice que estas personas tenían sus valores ajustados a sí mismos. Miren lo que dice. Se alaban a sí mismos. Primera cosa. El Señor dijo, todo que se alabe no tiene sentido. La alabanza de uno no sirve, sirve la alabanza de otro, no la de uno. La de uno es un orgulloso. ¿Cómo va a decir, yo soy bueno, yo soy gracioso, yo soy lindo, no sirve? Pero esta característica de estos hombres que estaban totalmente desubicados, decían, se alaban a sí mismos. Pero ellos, miren la segunda cosa que dice, midiéndose a sí mismos. En vez de que me juzgue otro, no, me juzgo yo. Entonces, no, sos inocente, porque vos te viste inocente. No, te tiene que decir otro que sos inocente. Por sí mismo, o sea, midiéndose a sí mismo, pero ellos mismos se miden. Ponen las reglas ellos
Y encima se miden ellos de acuerdo a su... Y ellos mismos se miden. Esto es increíble. ¿Cómo va a poder hacer una evaluación justa de sus actos si solamente se evalúa él solo? Comparándose consigo mismo. Y el Señor sabe que el creyente nos compara. ¿Con quién tenemos para compararnos? Con el Señor, con su palabra. Ningún creyente se puede comparar consigo mismo. Se compara con el Señor, con el Dios eterno, y se da cuenta que es un miserable y un cuitado. Si no, piensa que es Gardel, y no es nada. Cuando nosotros nos comparamos con el Señor, decimos, Señor, ¿cuánto me falta? Si yo me comparo conmigo mismo, digo, hoy estoy en la excelencia. Dice, los tales, dice, no son juiciosos. ¿Qué quiere decir? Es una palabra muy, muy linda, muy buena, muy, muy delicada. Quiere decir, si no estáis locos, él sería una persona juiciosa que tiene juicio, y una persona que no tiene juicio está chiflada, le falta la cabeza. Aquellas personas que todo se centra en ellos, todo se centra, pierden el equilibrio y la justicia de razonamiento. Y vamos terminando porque el tiempo pasó. Pero nosotros, versículo 13, no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra gloria está acotada por lo que el Señor nos dejó hacer y nos deja y nos permite hacer. Por esa manifestación de Dios con nosotros es que fuimos los primeros en llegar a vosotros. Pero no porque somos nosotros, porque el Señor puso en su voluntad de que nosotros seamos los que lleguemos a ustedes con el Evangelio. El Señor. No es nuestra gloria, ¿qué es? Que pudimos predicarle, pero no es una gloria desmedida, es más bien un reconocimiento de que el Señor los utilizó para hacer una obra. No hay un motivo de ego acá, sino son conscientes de lo que el Señor les permitió hacer llevándole el Evangelio a los corintios. Dice, y que anunciaremos el Evangelio en lugares más allá de vosotros. O sea, esa es nuestra inquietud, llevar el Evangelio más allá, no de que se fuesen formando a nuestro criterio, a nuestra forma, y que estamos preocupados en ser ensalzados en parte de ustedes. ¿Saben lo que nuestro ensalzamiento es? Que ustedes crezcan acá en Corinto y nosotros sigamos más adelante predicando el Evangelio. No es que quedarnos para ser los reyes de entre ustedes, sino una vez que ustedes estén funcionando y estén interpretando bien la voluntad del Señor, nosotros seguir camino para que otros conozcan el Evangelio. Sin entrar en la obra de otro. No queremos entrar en la obra. Si hay un hermano que ya fue a predicar, que siga predicando el hermano. Muchas veces hoy se da el caso de que hay iglesias muy captadoras de otros creyentes que se convirtieron en otro lugar. Hay que ser muy cuidadoso. Si un hermano se quiere trasladar, que sea por convicción, sin presiones, y porque es una necesidad, generalmente porque se cambió de queda más cerca. Bueno, puede ser, pero nunca ese afán de trabajar sobre el trabajo de otro. Es muy fácil llenar la iglesia con lo que otros trabajaron. Dice, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Y acá vienen dos textos maravillosos. Más el que se gloría, gloríese en el Señor. No en uno, sino en el Señor. No sirve la gloria de uno. Sirve que demos gloria al Señor. Lo mejor que puede pasar a un cristiano es que la gente lo identifique como cristiano y que la gente diga, aquí un buen cristiano.
Estamos cerca del aniversario. El fundador de la obra en donde estamos nosotros fue un hermano italiano que se llamaba Benito Lavalle. ¿Saben lo que decía la gente cuando iba a las reuniones? Ahí va Dios. Ahí va Dios. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén.